ser los arcos vertebrales, ¿no? Ese cartílago que luego va a ser la vértebra, va a estar siendo formada por estos somites, ¿no? Porque acá se va a ubicar la médula espinal y recordemos que la médula espinal está por dentro de esos arcos vertebrales, ¿no? Entonces primero esos somites van a estar formando a esos cartílagos para los arcos vertebrales. Yo tengo estas dos estructuras de acá. Esto que se ve acá bien negro, ¿no? Estos son los cordones gononefrótomos. Cordón gononefrótomo. Tengo una izquierda, una a la derecha, porque yo tengo dos riñones, ¿no? A partir de ese cordón gononefrótomo se va a formar todas estas estructuras de este sistema urinario, ¿no? Sobre todo nuestro riñón, ¿ya? Se va a formar a partir de este cordón gononefrótomo. Yo tengo hacia adelante otras estructuras como la membrana, el mesodermo branquial, ¿no? Que me da origen luego a lo que es toda la región de la boca, ¿no? Por delante está la placa cardiogénica. Recordemos que el corazón primero se está formando por delante, ¿no? O por encima de lo que va a ser mi boca, y luego cuando se flexiona este embrión, ¿no? En la cuarta semana se vuelve una estructura tubular y recién el corazón adquiere su posición final, ¿no? Que va a ser a nivel de nuestra zona torácica. Bien, entonces este cordón, nosotros vamos a hacer un corte a este nivel transversal, ¿no? Este es un corte longitudinal que hemos hecho en el mesodermo para ver todo lo que hay en la zona del mesodermo en esta tercera semana, y luego yo voy a hacer un corte transversal de este mesodermo, ¿no? Yo voy a cortar por la mitad del mesodermo y lo que voy a ver es esto, ¿no? Siempre de azul va a estar el ectodermo porque está por arriba, de rojo yo tengo mi mesodermo y de amarillo siempre está este endodermo. Bien, entonces yo tengo acá el mesodermo que siempre se bilamina, ¿no? Siempre voy a tener yo un mesodermo visceral y un mesodermo parietal, ¿no? Se bilamina, como que se divide en dos mi mesodermo. Entonces hemos dicho, yo tengo acá este negrito que se ve acá, es el cordón gononefrótomo, es este cordón que yo veo acá, y como lo he cortado, ¿no? Se ve acá de forma redonda, ¿no? Entonces este es el cordón gononefrótomo, de donde se va a originar este riñón. Entonces, de amarillo yo tengo toda esta zona que es lo que va a ser el saco vitelino, ¿no? Y hemos dicho que la cuarta semana, cuando se empieza a flexionar este embrión, cuando se empieza a flexionar cefalocaudalmente, de manera transversal también, voy a ver una estructura tubular, y esto es lo que yo voy a ver, más o menos, ¿no? ¿Se acuerdan que este saco vitelino, que al principio era una cavidad amplia, ¿no? Cuando se flexiona este embrión, se va reduciendo su luz, ¿no? Porque se va formando el intestino primitivo, se va reduciendo su luz y me va formando y quedándose solamente un conducto, que se conoce como el conducto vitelino, ¿no? Este es todo mi intestino primitivo que se está formando y se reduce a un conducto, el saco vitelino, que vendría a ser el conducto vitelino. Entonces, cuando se ha flexado este embrión, también se está formando una cavidad interna, ¿no? Que es lo que en futuro va a ser la cavidad peritoneal, ¿no? En este caso se le conoce como celoma, ¿no? Porque recordemos que inicialmente a todas las cavidades internas de nuestro organismo se les conoce como celomas, ¿no? Espacios, cavidades. Pero esta de acá vendrá a ser en un futuro la cavidad peritoneal, ¿no? Esa cavidad o esa zona donde se van a alojar los órganos del sistema digestivo, ¿no? Porque acá esto de amarillo es mi intestino primitivo que se está formando, ¿no? Donde se va a formar mi estómago, mi esófago, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se ha flexado silencio, por favor. Cuando se ha flexado este embrión, estos dos cordones gononefrótomos que en un inicio estaban acá, hacia los lados, ¿no? Como que se ha flexado, se han acercado un poco más, ¿no? Se han acercado un poco más uno con otro, y durante esa flexión que ha realizado el embrión, también ha hecho que se proyecte aquí y se forme como una cresta, ¿no? Y como una cresta que está ingresando hacia esta cavidad, hacia este celoma o futura cavidad peritoneal, y por acá también se ha formado una cresta, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como la cresta urogenital. Entonces, gracias a este cordón gononefrótomo, ¿no? Cuando se flexionó mi embrión, se formó esta cresta urogenital.
Ahí esta cresta urogenital luego se va a dividir en dos crestas, una cresta urinaria y una cresta genital. La cresta urinaria me formará al sistema urinario y la cresta genital me formará al sistema genital. Es por eso que hay le llamamos sistema genitourinario, ¿no? Y hay como que unión en cuanto a los nombres de estos dos sistemas. ¿Por qué? Porque ambos se van a originar a partir de aquí, ¿no? Este cordón gonodestrótomo forma esta cresta urogenital y luego esta cresta urogenital se va a dividir en dos, ¿no? En cresta urinaria y cresta genital, ¿no? Y cada una ya formará un sistema urinario y otro sistema genital, pero inicialmente se han formado de la misma estructura, ¿no? Es por eso que mantienen ese nombre, sistema genitourinario o sistema urogenital. Entonces, a esta cresta urinaria de la cual vamos a hablar primero, ¿no? A la cresta urinaria, es como que la atraviesa o esta cresta urogenital es como que le atraviesa un palito, ¿no? Es como si fuera un hot dog que le atraviesa un palito, ¿no? Ese palito se conoce como el cordón o el conducto mesonéfrico de Wolff. Entonces yo tengo acá, este que vemos acá, es el cordón mesonéfrico de Wolff, o simplemente se le puede decir conducto de Wolff, también es válido, ¿verdad? Conducto de Wolff, y como que el conducto de Wolff atraviesa a toda esta cresta urogenital, ¿no? La atraviesa. Entonces, vamos a tener en cuenta que este riñón inicialmente se va a estar formando por fases, ¿bien? Una vez que ya se forma este cordón o este conducto de Wolff o este conducto mesonéfrico de Wolff, una vez que se forma, ya vamos a ver que se empieza a formar este riñón. Entonces, ¿cuándo se empieza a formar el riñón? A la cuarta semana. A la cuarta semana se empieza a formar el riñón. Pero hemos dicho que el riñón se empieza a formar por fases, ¿bien? Y hay una primera fase, ¿no? Que es la fase pronéfrica o la fase de pronefros, ¿no? Que es justamente esta porción superior de este conducto de Wolff. Entonces, a la cuarta semana van a empezar a formarse acá unos conglomerados celulares, o sea, se van agrupando células, ¿no? Y esas células que se van agrupando van proliferando, van formando unas estructuras, unos cordones celulares. Luego esos cordones celulares se van a canalizar, ¿no? Y van formando los conductos pronéfricos, ¿no? O simplemente pronéfricos, ¿no? Son como una serie de conductos que van a estar en esta parte superior del conducto de Wolff, ¿no? O en la parte cefálica, ¿no? Siempre que decimos cefálica nos referimos a la parte superior de este conducto de Wolff. Entonces, estos pronéfros que inician su formación a la cuarta semana, finalmente van a regresionar, ¿verdad? Es como que se forman, intentan formar este túbulo urinífero, ¿no? Esta nefrona que forma parte del túbulo urinífero, que es donde se forma la orina. Es como que intentan formarlo, pero no lo van a lograr. Entonces, como no logran formar a esta unidad funcional del riñón, finalmente van a regresionar, ¿no? Y empiezan a regresionar desde la parte superior hacia la parte inferior. Y conforme van regresionando estos pronéfros, se van a ir formando la otra fase de esta formación del riñón, que vendría a ser la fase mesonéfrica, donde se va a formar el mesonéfro. Entonces, a finales de la cuarta semana, se empieza a formar el mesonéfro. Entonces, hemos dicho que conforme se van regresionando este pronéfro, conforme se va muriendo, por así decirlo, este pronéfro, estos túbulos, desde la zona superior hasta la inferior, ¿no? Ya se va a ir formando a finales de la cuarta semana esta fase mesonéfrica, ¿no? Que va a formar al mesonéfro. Entonces yo tengo aquí, ¿no? Mi conducto de Wolff, alrededor está su mesodermo, recordemos que todo siempre está rodeado por mesodermo, entonces tejido mesodermal, y empiezan a salir unos conductos también, ¿no? Estos son los conductos mesonéfricos. Entonces, cuando hablamos de mesonéfro, estamos hablando de un riñón transitorio. ¿Qué quiere decir esto?
que este riñón, este mesonefro, ya va a empezar a formar orina, pero por un periodo corto, por un lapso muy corto. ¿Bien? Pero finalmente este mesonefro no va a formar a nuestro riñón definitivo, sino nuestro riñón definitivo se va a formar a partir de otra estructura. Entonces tenemos primero la fase mesonéfrica, tenemos la fase pronéfrica, la fase mesonéfrica, y todo esto que está acá de amarillo es lo que vendría a ser la cloaca, ¿no? Cuando hemos visto el intestino primitivo, hemos dicho que esta cloaca, que es la parte final de ese intestino primitivo, va a dar origen a estructuras que van a formar parte del sistema genitourinario, ¿no? Eso lo dijimos, eso ha sido pregunta también. Entonces, esta cloaca, ¿no?, luego se va a dividir, ¿no? Todo esto que está acá de blanco es mesodermo, ¿no? Todo esto es mesodermo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo acá un mesodermo que está proliferando, ¿no? Y poco a poco va a seguir proliferando hasta dividirme esta cloaca en dos porciones, una anterior y una posterior, ¿no? La parte posterior me formará lo que es el ano y el recto, y la parte anterior me formará lo que es la vejiga y la uretra, ¿no? El seno urogenital y el seno anorrectal que nosotros hemos visto. Y vamos viendo cómo este conducto de Wolff, que es el conducto que está acá adentro, ¿no?, que es ese palito que atraviesa a todo a esta cresta urogenital, desemboca hacia esta cloaca, ¿no? Está desembocando hacia esta pared lateral de la cloaca. Y esta parte final del conducto mesonéfrico, si ustedes ven acá, está saliendo como una colita, ¿no? Esta colita es el divertículo metanefro o yema ureteral, ¿no? Lo que hemos visto nosotros en práctica como brote ureteral o yema ureteral es esto de acá. Entonces, de este conducto metanéfrico sale, ¿no?, como un divertículo, así como el sistema respiratorio que salía como un divertículo respiratorio de este intestino anterior, acá también, ¿no? Sale un divertículo, y de este es donde se va a formar finalmente el riñón definitivo o metanéfrico. Entonces, hay tres fases para la formación del riñón: la fase pronéfrica o de pronefros, la fase mesonéfrica o de mesonefros, y finalmente la fase metanéfrica, ¿no?, que es donde se va a formar el riñón definitivo. Entonces, el cordón nefrogénico o bueno, nefrótomo de la cresta urinaria, ¿no?, forma el riñón, el cual se divide en pronefros, mesonefros, ¿no?, y metanefros, ¿no?, que constituyen las etapas de la formación del riñón, ¿no? Son tres etapas de esta formación del riñón. Entonces esto más o menos es lo que teníamos, ¿no? Miren, todo de acá de amarillo, todo esto es mi intestino primitivo, ¿no? Esto es lo que hemos visto ya en sistema digestivo, ¿no? Intestino faríngeo, intestino anterior, intestino medio que salía hacia el cordón umbilical, intestino posterior y finalmente la cloaca. Entonces, yo tengo acá mi conducto mesonéfrico de Wolff, o conducto de Wolff, nomás si le quieren decir, ¿no?, que está atravesando a toda esta cresta. Y de este conducto de Wolff hemos dicho que se va a formar esta parte del riñón, donde vamos a tener tres fases. La fase pronéfrica, que es la más superior, que finalmente regresiona. La parte o la fase mesonéfrica, que es la parte de esta del centro, ¿no?, donde los conductos de estos mesonefros llegan hacia el conducto de Wolff, ¿no? Este mesonefro, en el caso de la mujer, regresiona por completo, ¿no? El mesonefro regresiona por completo en la mujer, o sea, regresiona el mesonefro, regresiona también el conducto de Wolff, todo regresiona en el caso de la mujer, pero en el caso del varón, este mesonefro, el conducto de Wolff, ¿no?, que está acá de azul, ¿no?, que es la parte del mesonefro, se va a incorporar a las gónadas, ¿no? O sea, en el varón no es que desaparezca este mesonefro, en el varón se va a incorporar a las gónadas del varón, ¿no?, cuando se empieza a formar este sistema genital. Entonces, tanto el mesonefro como el conducto de Wolff se va a ir incorporando hacia las gónadas. Entonces, yo tengo, miren, este conducto de Wolff, cómo va desembocando en la pared lateral de esta cloaca, y hemos dicho que de la parte
más inferior sale o emerge este divertículo o brote ureteral, ¿no? Y se va a dirigir hacia el mesodermo, ¿no? Porque todo lo que está por fuera hemos dicho que es mesodermo, ¿no? Todo esto es mesodermo. Entonces, este divertículo está proyectándose hacia este mesodermo. Y en este mesodermo se va a formar un conglomerado de células, ¿no? Varias células mesodermales se van a conglomerar, ¿no?, en este mesodermo, y se va a ir formando lo que se conoce como blastema, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto nosotros en clase como metanefro. Entonces, se va formando un blastema, que es todo un conjunto de células, ¿no?, que ya me formará luego al metanefro o riñón definitivo. Entonces, vemos acá cómo es que aparte de los pronefros van a regresionar. Esta es la porción del mesonefro o la fase mesonéfrica, ¿no?, que hemos dicho que empieza a formarse a finales de la cuarta semana. Conforme va regresionando mis pronefros, se van formando estos mesonefros, ¿no? A finales de la cuarta semana empieza a formarse y se le conoce como riñones transitorios, ¿no? Miren, si yo hago un corte, ¿no?, si yo hago un corte acá, yo tengo el conducto de Wolff, que vendría a ser este de acá, ¿no?, y cerquita yo veo que se están formando estos conductos mesonéfricos. Bien, entonces este conducto mesonéfrico se va elongando, ¿no?, va creciendo, se va elongando, se va alargando, ¿no?, y esta porción lateral llega y se conecta hacia este conducto de Wolff, como estoy viendo acá. Miren, esta porción lateral se conecta con el conducto de Wolff, o sea, la zona lateral de acá va a llegar hacia el conducto de Wolff, va a desembocar en el conducto de Wolff, y la zona medial, ¿no?, la zona que está hacia acá, que está hacia adentro, por eso medial, la zona medial se alarga y es como que se abre, ¿no? Se va abriendo, y por acá hay capilares. Recordemos que ya el sistema cardiovascular también se empezó a formar a finales de la tercera semana. Ya hay capilares que están llegando hacia esa zona. Entonces, esto es como que se abre y va a encapsular, ¿no? Se abre y encapsula a este grupo de capilares, ¿no?, y me va a formar a un corpúsculo renal, ¿no? El corpúsculo renal hemos dicho que es el glomérulo, que son capilares, ¿no? Es un conjunto de capilares, el glomérulo, que se rodea por la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, eso es el corpúsculo renal. Entonces, en esta fase de mesonefros se ha formado ya corpúsculos renales. Es por eso que decimos que ya en esta fase de mesonefros hay producción de orina, ¿no? Ya se está empezando a formar orina, ya está empezando a funcionar este riñón transitorio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esta nefrona que se está formando acá con la nefrona del riñón definitivo? Es que aquí la nefrona no tiene asa de Henle, ¿ya? Carece de asa de Henle. En cambio, en el riñón definitivo, la nefrona va a tener su túbulo contorneado proximal, su asa de Henle, su túbulo contorneado distal y demás. Aquí no, aquí solamente hay túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, pero no hay asa de Henle, ¿no? Por eso que esto ya no evoluciona más, sino que también regresiona en el caso de la mujer, pero en el caso del varón va a persistir y se va a unir con lo que es la gónada. Entonces, ¿qué dice acá? Filtra sangre, reabsorbe iones, ¿no? Todo lo que se produce para la formación de la orina. No posee asa de Henle, ¿no? Esa es una característica acá. Y va a desembocar en la pared de la cloaca, ¿no?, lo que dará origen a la vejiga. Claro, este conducto mesonéfrico vemos cómo está desembocando en la pared lateral de la cloaca. Entonces, luego, posteriormente, cuando este mesodermo tabique en dos a mi cloaca y yo tenga seno urogenital y tenga yo seno anorrectal, este conducto mesonéfrico estaría desembocando en la pared o en la pared posterior del seno urogenital, lo que va a ser mi vejiga y lo que va a ser mi uretra, ¿no? Es por eso que acá dice que desemboca en la pared de la cloaca que dará origen a la vejiga, ¿no? Cuando se tabica finalmente esa cloaca, esta parte me va a dar origen al seno urogenital y finalmente el seno urogenital
me origina, hemos dicho, a la vejiga y a la uretra. Es por eso que el conducto mesonéfrico estaría llegando o desembocando hacia lo que futuramente va a ser mi vejiga. Y luego tenemos la etapa de metanefros, ¿no? La etapa de metanefros ya es la etapa del riñón definitivo. ¿No? Hemos dicho metanefro o riñón definitivo. Entonces, de este conducto de Wolff hemos dicho que sale un divertículo, ¿no? Sale como un dedito, ¿no? Este divertículo, que se conoce como brote o yema ureteral, ¿no? Aquí está más grande, brote o yema ureteral, se dirige hacia dónde? Hacia el mesodermo, ¿no? Todo esto de gris es el mesodermo, ¿no? Se dirige hacia el mesodermo, ese mesodermo que está en esa zona. Y a la vez hemos dicho que se empiezan a conglomerar, ¿no? Se empiezan a juntar células a este nivel alrededor y se forma lo que se conoce como el blastema metanéfrico, ¿no? El blastema es como el esbozo, ¿no? De lo que va a ser futuramente este metanéfro. Entonces, yo ya tengo acá que se está formando mi metanéfro, está llegando este brote o yema ureteral hacia este metanéfro y esto es lo que ya va a ser mi riñón definitivo. Entonces, este riñón definitivo, ¿cuándo empieza su formación? A la quinta semana. ¿Ah? Entonces, a la quinta semana, cuando sale este brote o yema ureteral y se dirige hacia esta zona del mesodermo donde está el blastema formándose, es ahí donde inicia la formación de este riñón definitivo o metanéfro. Quinta semana de vida intrauterina, ¿no? ¿Cuándo empieza a funcionar? ¿No? En el tercer mes, ¿no? En el tercer mes es que empieza a funcionar, ¿no? Final del tercer mes, a la semana número 12, es que empieza a funcionar este riñón. O sea, a la semana 12 ya empieza a formarse la orina, ¿no? El feto ya empieza a miccionar en la semana número 12, ¿no? Y vean cómo yo tengo acá mi cloaca, mi cordón mesonéfrico de Wolff o mi cordón o mi conducto de Wolff está desembocando en la pared lateral de esta cloaca, pero este mesodermo está proliferando, ahorita está por acá, pero después va a seguir proliferando y me va a dividir mi cloaca en dos. En la parte anterior será mi seno urogenital y en la parte posterior será mi seno anorrectal, ¿no? Acá adelante se formará la vejiga y la uretra y acá en la zona posterior se formará el ano y el recto. Y es por eso que ya vamos a ver cuando continuemos la teoría, ¿no? Que luego se van a independizar los conductos, ¿no? Y va a haber también el conducto de este riñón que se está formando, el metanéfro, ¿no? Que va a llegar hacia la futura vejiga, ¿no? Que va a estar en formación una vez que se termine de tabicar esta cloaca. Este tabique es lo que hemos visto como tabique urorectal en la práctica, ¿no? El tabique urorectal que me separa en dos y me divide mi seno urogenital de mi seno anorrectal. Entonces, ya se inició a formar este riñón. Entonces tenemos aquí, miren, primero sale un divertículo, ¿no? El brote ureteral de este cordón mesonéfrico de Wolff o conducto de Wolff, sale este divertículo que se conoce como yema o brote ureteral, sale hacia el mesodermo, ¿no? Y todas las células se empiezan a conglomerar, ¿no? Se empiezan a juntar las células alrededor de este brote ureteral y miren, ¿no? Este brote ureteral empieza a ramificarse. Es como la tráquea en el pulmón, ¿no? La tráquea empezaba a dividirse en bronquios primarios, luego tenemos bronquios secundarios, bronquios terciarios. Lo mismo pasa con este brote ureteral, ¿no? Ese dedito que salió va a empezar a ramificarse, ¿no? En ese mesodermo que le está rodeando y que le hemos llamado blastema, empieza a ramificarse y me va formando estructuras o conductos cada vez más pequeños. Tenemos pelvis renal, que será esta parte de acá. Tendremos cálices mayores, que serán estos de acá, ¿no? Estos son los pelvis renal. Tenemos cálices mayores. Tendremos cálices menores, que serán estos de acá. Estos cálices menores se dividen y me van a dar al túbulo colector, que va a ser el más pequeño. Entonces, el túbulo colector, que forma parte del túbulo urinífero,
porque hemos dicho que el túbulo urinífero, que es la unidad funcional del riñón, está conformado por nefrona y túbulo colector, ¿no? Ese túbulo colector que forma parte del túbulo urinífero, ¿de dónde se ha formado? Se ha formado de aquí, ¿no? De este brote o yema ureteral. Entonces, ¿cuál es el origen estructural del túbulo colector? El brote o yema ureteral. Entonces, porque hemos visto cómo este brote o yema ureteral se va a ir dividiendo, se va a ir ramificando, me va a dar estructuras tubulares más pequeñas, como la pelvis renal, los cálices mayores, cálices menores y hasta el túbulo colector. Entonces, hasta ahí me va a formar este brote o yema ureteral. Y alrededor todo ese mesodermo va tomando forma ya de lo que va a ser mi riñón, como nosotros lo vemos o lo conocemos en anatomía. Entonces, tenemos aquí ya este metanefro o riñón definitivo que se inicia a formar a la quinta semana y a la semana número 12 ya está formando orina. ¿Cuántas ramificaciones tiene? Creo que aproximadamente 14 ramificaciones. Entonces miren, acá vemos, ¿no? Tenemos acá el cordón, el conducto de Wolff o cordón mesonéfrico de Wolff. Sale el brote ureteral o yema ureteral y empieza a dividirse, ¿no? Primero se divide, ¿no? Y miren, primero me forma la pelvis renal, que es esta parte más grande. Luego se sigue dividiendo y me va a dar las cálices mayores, que serán estas de acá. Luego se sigue dividiendo y me va a dar estructuras más pequeñas, ¿no? Como cálices menores. Y finalmente tendremos los túbulos colectores, ¿no? Hasta los túbulos colectores me forma este brote o yema ureteral. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dará origen a la otra parte del túbulo urinífero, que es la nefrona? De eso se va a encargar todo este mesodermo que está alrededor, ¿no? Entonces, mi nefrona se va a originar a partir de este mesodermo metanéfrico, le llaman, ¿no? Como este mesodermo está justo en esta zona donde está formando este riñón, todo esto se le conoce como el mesodermo metanéfrico, ¿no? Entonces, mi túbulo urinífero, que es la unidad funcional del riñón, se origina de dos partes, ¿no? De dos formas. El túbulo colector, hemos dicho que se origina del brote ureteral, y la nefrona se va a originar de este mesodermo metanéfrico. Entonces, se va a originar de dos estructuras diferentes mi túbulo urinífero, ¿no? Que también lo vamos a ver. Entonces, el sistema colector está conformado por la pelvis renal, que es esta zona más grande, cálices mayores, cálices menores, túbulos colectores, ¿no? Que son formados a partir del brote o yema ureteral. Entonces, si yo en la práctica le señalo, porque hemos visto brote o yema ureteral en la práctica, ¿no? Les he señalado esa luz central que está en el metanefro, que es el brote o yema ureteral, ¿no? Y les pregunto, indíqueme 3 derivados de ese brote o yema ureteral, que me dirían ustedes. ¿Qué 3 derivados tiene? ¿O qué 3 estructuras se originan a partir de ese brote o yema ureteral? Claro, tenemos puede ser túbulos colectores, puede ser cálices menores, puede ser cálices mayores, puede ser la pelvis renal. O sea, estas 4 estructuras son derivados del brote ureteral, o que es lo mismo decir que se originan a partir del brote ureteral. ¿Ya? Brote yema ureteral. Entonces les puedo preguntar eso, ¿no? Específicamente, ¿qué indica el puntero? Brote ureteral, ¿no? Indique 3 derivados, ¿no? O a qué dará origen. ¿No? ¿A qué dará origen? A la pelvis renal, a los cálices mayores, cálices menores, ¿no? Túbulos colectores. Chicos, nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar aquí.